Listo. Se está volviendo ahora. Ok. Bueno, les comentaba que esta multa también tiene un trasfondo no solo para los contribuyentes, ya sea personas físicas o personas morales, sino para todas las dependencias del gobierno. Recordemos que hay muchos medios para las notificaciones, ya sea por estados o electrónicamente. Mis compañeros de legal expusieron la semana pasada sobre las notificaciones electrónicas y el peso que se les está dando. Entonces, esta prórroga no solo va a impactar en los contribuyentes, sino en todos estos mecanismos en los que, bueno, se tienen que actualizar, se tienen que modernizar y las actualizaciones, las notificaciones electrónicas, ya que están subiendo de jerarquía para actos administrativos, pues bueno, regular a todas estas instituciones. Y tenemos todo este periodo de trance para que no puedan aplicar una multa para la actualización de medios. Es decir, a partir del 1 de enero del 2024 se prevé que en su totalidad el Registro Federal de Contribuyentes, tanto personas físicas, personas morales en sus distintas variaciones y los órganos pues las autoridades estén en su totalidad actualizados y tengan un medio de contacto vigente. Y además que, bueno, recordamos que a partir de 2021 la actualización de este medio de contacto no solo se preveía bajo el correo electrónico, sino ya también la obligación de contar con un número celular. Ahora, en 2022 hubo mm, una reforma hacia las personas físicas que fueran mayores de edad para generar lo que era su e-firma. Entonces, bueno, nos mencionaban, recordamos que para ciertos trámites, como es la cédula profesional, ya es importante que los contribuyentes o no contribuyentes a partir de 18 años cuenten con la e-firma. De ahí que también se saturaron las citas. Pues, sin embargo, pues muchos de ellos aún no cuentan con un trabajo o alguna actividad económica. Entonces, para ellos no va a aplicar la habilitación del buzón tributario, es decir, indicar un medio de contacto, puesto que, bueno, entenderíamos o se da a entender que no habría una resolución o alguna notificación para ellos. Sin embargo, es importante que, bueno, recordemos que cuando tengamos una cuenta abierta, seamos muy precavidos si no tenemos una actividad económica, cuál es el fondeo de esta cuenta y bajo qué conceptos estamos obteniendo un ingreso. Porque independientemente que en el RFC no tengamos una obligación económica y estemos percibiendo ingresos, pues podemos ser sancionados y se pueden incluso presumir ingresos que estemos omitiendo. La actualización bajo el artículo 69. Recordemos que el 69A y el 69B nos hablan sobre los famosos EFOS y EDOS, es decir, no sé si habrán escuchado el concepto de empresas factureras, ¿no? Y no solo impacta en las que defraudan bajo la facturación, también va a impactar directamente bajo los EDOS, es decir, esas empresas que están considerando que están tomando parte de este beneficio, la deducción y el acreditamiento de IVA. Entonces, bueno, nos habla que también estas listas son actualizadas aproximadamente cada 3 meses en ley. Sin embargo, en sistema son muy variados los momentos. Hay momentos en los que sí se están actualizando cada mes y medio o respetan el tiempo de los 3 meses. ¿Cuáles son en sus distintas variaciones o las famosas listas del SAT? Son los incumplidos, los no localizados y los que ya tengan sentencias firmes. Ahora, nos comenta también, bajo este artículo, si bien no es un nuevo esquema bajo el cual se tenga que reportar o cuando se tenga que presentar una aclaración, sí es un derecho que se hace mención nuevamente para estas reformas fiscales.
y ya nos especifica, no, el criterio o el procedimiento anterior siempre estaba bajo resolución miscelánea y como tentativa el 69. Hoy en día, si nosotros ingresamos a lo que es mi portal para distintas aclaraciones, incluso se desglosa completamente un menú bajo sus distintas modalidades del 69. Es decir, si se prestaron operaciones, si recibió operaciones, en qué periodos, si están incumplidos, la evidencia en su totalidad. Y nuevamente esta regla nos va a especificar el procedimiento, nos dice a través del portal del SAT o si el contribuyente desconoce cómo ingresar al portal y hacer el trámite vía administrativo, pues también puede considerar en un módulo de atención bajo una previa cita. Esta regla también que nos va a mencionar el SAT, bajo la aclaración que nosotros partamos, ya sea digital o sea presencial, tiene un plazo de 3 días a partir de cuando nosotros lo presentamos. Y estos 3 días, él tendrá el plazo para resolver si va a aplicar su resolución o no. ¿Qué quiere decir? Bueno, si en estos 3 días yo presenté una verificación de domicilio porque no estaba como localizado, el SAT me dará una respuesta tentativa de cuándo tendría una verificación de domicilio. La verificación de domicilio es aproximadamente entre 10 y 15 días hábiles. Más no que, bueno, en esos 3 días nos irá a hacer una visita el verificador. Y en el caso de, bueno, eso tentativamente porque podemos estar como no localizados. En incumplidos, ¿no? No hayamos presentado una DIOT, no se haya presentado un pago provisional, no se haya presentado una multa. Bueno, en este caso tendrá un plazo de 5 días. Sin embargo, nosotros como contribuyentes habremos anexado toda la información que permita esta aclaración bajo el portal o en la cita. Y bueno, una vez atendido esto, nosotros tendremos que verificar que la autoridad ya nos haya eliminado de estas listas. Recordemos que estar en el 69, más allá de que sea por una omisión de un pago provisional o la no localización, ¿cuál es el impacto? Podemos no obtener la deducción en el caso de que algún proveedor no tengamos la evidencia y viceversa, algún proveedor también puede estar afectado por parte de nosotros en este descuido. Más allá de las sanciones ante la autoridad y el proceso administrativo, es importante que, bueno, pues muchas veces se pierden las relaciones comerciales por este tipo de situaciones y ahora también tendríamos que evaluar, pues, qué tan potencial tanto es nuestro cliente como nuestro proveedor. De tal manera que, bueno, les comentaba, los datos en el portal se van actualizando de manera trimestral y tendremos que estar muy pendientes. Anteriormente las listas se descargaban y se verificaban de manera muy manual. ¿Qué quiere decir esto? Se descargaban vía Excel y se buscaba pues el nombre del contribuyente o de los posibles clientes y proveedores potenciales. Hoy en día no se realiza de esta manera, habrá procesos que todavía lo hagan así. Sin embargo, pues bueno, hay herramientas mismas en las que las verificaciones pueden ser mensuales y nos puede arrojar en qué proceso están. Probablemente estén como no localizados, sin embargo, habrá otra columna en las que te digan sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el contribuyente ya realizó el proceso debido para no estar como no localizado. O si estaban en incumplidos, mismo caso, también los contribuyentes ya habrán realizado el proceso y solo tendríamos que esperar las próximas actualizaciones en listas. Aquí dejamos un ejemplo sobre cómo ingresar a mi portal. Como pueden ver, justamente este aplicativo aún está, digamos que, pues no obsoleto, pero el mantenimiento a la página no se ha dado de manera correcta. De hecho, es complejo el ingreso para ciertos exploradores. Y aquí nos va a mencionar, ¿no? Siempre como solicitud de aclaración. En la ficha de trámite, les comentaba, anteriormente solo era aclaración de 69B, hoy en día son más de 10 supuestos. Y el asunto que vamos a mencionar, pues además de que, bueno, el tipo de trámite, ya estamos diciendo cuál es para efectuar en el 69B, son irregularidades subsanadas. De tal manera hacemos un escrito muy breve en cuanto a la descripción, porque pues bueno, la autoridad
tiene que saber qué es lo que estamos aclarando, qué es lo que estamos contemplando y los distintos acuses que, bueno, tendríamos que efectuar. En este caso, por ejemplo, hubo una multa o hubo una mención sobre las irregularidades o la no presentación, como pueden ver, están adjuntas las DIOT. Ahora, anteriormente se preveía que el 69B fuera notificado vía buzón tributario. Hoy en día, además de la notificación en buzón tributario, justamente por la apertura y la actualización misma del sistema de las listas del 69B, es importante que nosotros las revisemos constantemente, incluso antes de evitar la notificación electrónica. Si hay ciertos colaboradores que son parte de GIA, no lo realizan, es importante la verificación mensual. Incluso parte de los expedientes del cliente hoy en día, tanto del cliente como del proveedor, no solo es solicitar la constancia, esto para efectos de la facturación 4.0, es solicitar su opinión de cumplimiento mensualmente y una verificación de las listas negras, de tal manera que, bueno, la cuestionabilidad que va a ser la autoridad, soportemos toda esta evidencia con correos electrónicos, con entregables y todo el soporte también contractual, es decir, algunos contratos o cotizaciones con la idea de que, bueno, no estamos teniendo operaciones simuladas y estamos efectuando el servicio o incluso estamos siendo beneficiados del bien o del servicio. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Bueno, el órgano colegiado para aplicación del artículo 50A del Código Fiscal en la regla 2.151. En 2022 hubo una reforma en la que nos cuestionaba y hacía mención sobre la razón de negocios. ¿Qué quiere decir la razón de negocios? Es básicamente evaluar que las empresas que estén constituidas pues generen utilidades. Si bien la máxima para un financiero y para un analista en cuanto a cifras, pues es que un negocio sea rentable. Sin embargo, son dos mundos muy distintos, tanto lo financiero como lo fiscal, y van de la mano. Entre más ganes, pues más impuesto pagas. Entonces, traducido a esto, ¿qué es lo que hacían las compañías anteriormente? Y aún lo siguen haciendo, pero se trata de evitar, es la evaluación de un negocio. Esta evaluación va a consistir en la identificación de las utilidades reales de la compañía y si está constituida para justamente dar un servicio y no para la repartición de utilidades entre empresas de un mismo grupo. Bueno, la regla solo mencionaba que el órgano colegiado para la aplicación del artículo 50 sería el encargado de evaluar la razonabilidad de negocios. Simplemente mencionaba esto. No mencionaba quién iba a ser, cómo iba a ser, qué proceso iba a llevar. Y hoy en día, la actualización bajo la regla miscelánea en su regla 2.151, nos habla cómo se integra este órgano colegiado. Y bueno, en general, podemos observar que nos menciona que habrá un coordinador que será la persona titular de la Administración Central de Normativas y de Impuestos Internos. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de un funcionario mínimo, no un funcionario que nos da digamos que una asesoría mínima en los distintos módulos del SAT. También poco estamos hablando de un funcionario que solo tenga cierto rango. Ya hablamos de alguna u otra administración de mayor peso. Como pueden observar, como fracción 2 dice un secretario técnico y un prosecretario designados por el coordinador. El mismo órgano de la Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos va a asignar tanto el técnico como el prosecretario. Y estos a su vez, pues bueno, van a suplir si en algún momento un secretario técnico actúa en suplencia del coordinador.
Entonces, volvemos al punto. Aquí no vamos a hablar de un secretario, perdón, de un servidor público con conocimientos mínimos y con un rango mínimo ante la autoridad. Además que, bueno, dentro de sus distintas unidades administrativas para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también estaremos hablando de la Unidad de Legislación Tributaria, Unidad Política de Ingresos Tributarios y su Procuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta. Todas estas unidades y órganos, no estamos hablando nuevamente de órganos mínimos o de una revisión de papeles de trabajo. Estamos hablando de una razón de negocios y una materialidad de negocios que tendrá que ser comprobada. Y en el caso de que ellos tengan alguna duda bajo el cual estamos teniendo una ganancia que no está siendo reportada o una pérdida en excedente que no constituye o no debería de constituir a nuestra actividad, ellos podrían echar toda nuestra contabilidad y todo lo autodeterminado bajo el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación para atrás, de tal manera que la posibilidad de defensa pues es muy abstracta y es muy corta para que nosotros podamos tener los medios de defensa. Ahora, bajo este órgano colegiado también se establece los siguientes. Mismo caso, los titulares de las siguientes unidades administrativas participarán con voz y voto. Administración General de la Auditoría Fiscal. Recordemos hoy en día que las multas que se están determinando por parte o a través del Servicio de Administración Tributaria no son directamente el Servicio de Administración Tributaria, sino son la Secretaría de Finanzas y Auditoría Fiscal de cada estado. Además, Administración General de los Grandes Contribuyentes, General de Hidrocarburos, General de Auditoría de Comercio Exterior y Administración General Jurídica. Si bien no están pasando por encima de nuestros derechos, este órgano colegiado tiene directamente todas las facultades para efectuar una revisión y para cuestionar nuestra razón de negocios. Por eso es importante que nosotros, pues bueno, a la evidencia y a la generación para el deber ser, es que tengamos todo debidamente documentado por proceso, por contrato y más cuando son contratos significativos o que son de ejercicios que van a continuar, que quiere decir que habrá un proyecto que cuando empecemos en 2022 y tendrá un término, un culmino para 2025, bueno, toda la evidencia en su totalidad, porque ese ingreso y ese gasto se están efectuando durante más de 2 ejercicios. Ahora, a esta sesión, además de todos los servidores públicos mencionados, también habrán otros. ¿Qué quiere decir? Que podrán asistir como invitados para ejercer un juicio y estos juicios, pues bueno, serán convenientes o serán autodeterminados por estos mismos servidores públicos. Y se establecen los niveles mínimos de servidores públicos que podrán ser designados como suplentes en caso de ausencia. También no podrán ser suplidos o no podrán ocupar el lugar algún otro servidor público bajo un rango menor. Y el quórum mínimo para sesionar o integrar la asistencia deberán de ser 5 funcionarios, de tal manera que, bueno, la mecánica de este órgano colegiado justamente será tener toda la evidencia y emitir un criterio, emitir un crédito, emitir una resolución bajo la cuestionabilidad de nuestra razón de negocios. De tal manera que, pues, a pesar de el peso que se le ha dado tanto a los no incumplidos como los factureros y los que hacen la deducción, ya existe otra parte. No solo el hecho de que hayamos presentado una aclaración con el 69 será basto para que, bueno, podamos tener como digamos que en paz nuestra contabilidad, nuestro negocio, sino también estaremos tentativos a que un órgano colegiado pueda cuestionar esta parte. Ahora, para los famosos EDOS, los EDOS son los que se van a beneficiar de la deducción por la emisión de las facturas. En su regla 1.5 nos habla sobre el procedimiento para acreditar que se recibió el bien o el servicio.
Y si nosotros tenemos ya un efecto fiscal, ¿qué quiere decir un efecto fiscal? Por alguna razón, nosotros preveemos que para marzo vas a pagar un impuesto que no es correspondiente o que directamente va a afectar en tu flujo de efectivo. Y el contribuyente consigue a una persona, tanto física o moral, dependiendo, que genere una factura o un CFDI para emitir su deducción. Esta deducción la tomamos, se registra en contabilidad y se le da efectos fiscales. Vamos a tener, ahí esa es la mecánica de un EDO, un contribuyente que está haciendo una deducción indebida. Anteriormente, el procedimiento era cuando una resolución estuviera efectuada, se aperturaba el ejercicio o se aperturaba el momento en el que se había hecho la deducción y se presentaba o se autocorregía la situación fiscal. Hoy en día, además de realizar este procedimiento y pagar todos los accesorios correspondientes, también nos hablan sobre una aclaración y esta aclaración tendrá como ficha de trámite la 157, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, y tendremos un plazo de 30 días para comprobar que no estamos bajo ese supuesto. Ahora, también recordemos que, bueno, de los distintas mecánicas lo siento, de las distintas mecánicas del reconocimiento o del registro contable, pues probablemente nosotros no hayamos efectuado esa deducción. Sí recibimos el CFDI, pero ni siquiera estamos ni deduciendo ni acreditando. Entonces, bueno, también tendremos que dar todo el soporte de que no estamos haciendo ninguna cosa indebida. Y por siguiente, probablemente esté bajo EDO, esté presuntamente por la autoridad expuesto bajo un contribuyente que hace una deducción, pero no es así. Realmente yo obtuve un servicio, obtuve un bien de la compañía que me está facturando. Bueno, pues también tendremos que iniciar un proceso de aclaración bajo en el cual pues se solventen todos estos entregables, todos estos contratos y toda la evidencia de que realmente estoy recibiendo tanto el bien como el servicio. Y bueno, en sus distintas fichas de trámite, aquí podemos observar cómo se estructura la 157 y son los documentos a los que se refiere la regla 1.5 para acreditar efectivamente que se recibió el servicio o se adquirieron los bienes bajo los comprobantes fiscales o incluso que corrigí la situación. La situación fiscal no solo es haber presentado la declaración complementaria y el pago de recargos y actualizaciones, es también presentar un trámite además que se denomina la ficha 157. El valor probatorio de la contraseña, de acuerdo a la regla 2.21. Anteriormente, la contraseña, incluso antes de 2020, la SIEC, como era llamada, no tenía el peso de una firma autógrafa. Tan solo era el acceso como una cuenta de correo electrónico, ingresábamos, descargábamos la información o se realizaba cualquier trámite en la plataforma, hablamos del ingreso a mi portal, de la presentación de la declaración, de la descarga de una constancia de situación fiscal, una opinión de cumplimiento, una actualización incluso del domicilio, todo bajo la contraseña. Era directamente solo este acceso al debido portal. Hoy en día, a partir de 2023, eso es uno de los cambios más significativos. Desde 2022 se hablaba de una vigencia también de 4 años. Recordemos que los certificados para facturación y para e-firma justo tienen una vigencia de 4 años. La contraseña se le da el mismo peso de una firma electrónica que funciona como mecanismo de acceso a los servicios, que ya lo tendríamos, pero además nos menciona, la contraseña sustituye la firma autógrafa y produce los mismos efectos de las leyes que otorgan a los documentos correspondientes, teniendo un valor igual de aprobatorio. Ahora, cuando nosotros ingresamos a mi portal, como les platicaba sobre una aclaración del 69A, del 69B, pues ingresamos directamente bajo mi portal, solo con el acceso del RFC y contraseña. Para que esta misma generación
y bajo esta misma presunción se iguale la contraseña como firma autógrafa, pues directamente tendría que haber estado bajo ley o bajo resolución miscelánea. Para 2023 ya se encuentra y bueno, ahora esta contraseña, si bien puede ser renovada a partir o antes de los 4 años, porque probablemente el contribuyente cambie de asesor fiscal, pues si no lo cambia, no pasa nada, tendrá una vigencia. Anteriormente, si tú generabas tu contraseña en un periodo anterior a 10 años, seguía siendo la misma contraseña, no había un cambio. Esta ya tiene una vigencia, también se va a hacer bajo una ficha del trámite. La ficha del trámite se llama 313 del Código Fiscal. No hay una modificación en cuanto a la mecánica aún bajo el sistema, aún solicita la e-firma. Sin embargo, pues se prevé que la mecánica para la generación de la contraseña sea distinta, es decir, que ya sea por el sistema que se implementó a partir de la pandemia, SAT ID, con la idea de que, bueno, se verifique la correspondencia de la contraseña con datos biométricos y pues se sustituya completamente. Entonces es importante hoy en día que la contraseña, no, anteriormente solo se tenía pues la delicadeza o el cuidado de no compartir los accesos de firma y de sellos. Hoy en día pues a la contraseña se le da el mismo valor y ya no es como que, oye, la voy a ocupar solo para descargar una opinión o una constancia. Es muy importante saber a quién se le da esta contraseña y bajo cuál es el cuidado que se va a hacer. Entonces, bueno, se recomienda aquí tener un contrato de confidencialidad para efectos de que, bueno, pues no se haga mal uso de esta contraseña. Y además, aunado a esto, un aviso de privacidad. Los saldos a favor de las personas físicas en su devolución automática bajo la regla 2.3 por todos. Bueno, recordemos que ya se viene el periodo de la declaración anual para personas físicas. Es a partir del 1 al 30 de abril en sus distintas modalidades, ya sea que solo haya recibido sueldos y salarios, haya recibido sueldos y salarios y actividad empresarial, reciclo, sus distintas modalidades y combinaciones, pero todas las personas físicas como tal, el patrón, tienen que presentar al 30 de abril. La fecha en la que nos hace mención al 31 de julio es para generar por sistema automático la devolución, más no la presentación. La presentación no hay una prórroga hasta ahorita y a partir de 2021 no se han dado prórrogas, todavía se contempla solo hasta el 30 de abril. Y nos habla que, bueno, estas personas físicas pueden optar por la facilidad directamente por sistema. ¿Qué quiere decir esto? Si la contraseña se le va a dar el peso de la firma autógrafa, nos hace mención para una devolución de un saldo a favor de 10,000 a 150,000 pesos, que solo serán utilizados bajo la contraseña. También esta devolución podrá ser en automática cuando el saldo a favor pues sea menor a los 10,000 pesos y cuando exceda de los 150 pues ya tenemos que hacer uso de la e-firma y no será en automático. ¿Qué no será en automático? Bajo el sistema o bajo el portal, bajo sueldos y salarios o bajo alguna otra actividad o régimen, es importante que, bueno, se contemple con toda la información. Recordamos que si bien están autodeterminadas, no es la veracidad en su total, tendremos que revisar porque probablemente no estén considerando la acumulación de los ingresos correctos, no estén considerando una deducción personal no cuente con los requisitos independientemente de que haya sido pagada, algún medio de pago pues no fue el correcto y bajo estos supuestos pues no tengamos el saldo a favor, tanto que indique la plataforma como el que nosotros hayamos calculado. Y este proceso de la devolución pues será en automático, bajo lo cual pues bueno, pueden observar que en caso de que no, pues tendremos que hacer bajo el formato electrónico de devoluciones, pero este formato será susceptible a partir del 31 de julio. ¿Qué quiere decir esto? Incluso nos van a dar una resolución en la que nos
bueno, pues hagan mención sobre la determinación del impuesto que nosotros estamos haciendo, el impuesto que está generando la autoridad y cuáles son nuestras inconsistencias o cuáles son los motivos de rechazo. Entonces, eh, ¿quiénes no podrán ser susceptibles a esta devolución en automática? Todos aquellos contribuyentes que opten por negocios en copropiedad, eh, sociedad conyugal o sucesión, sea un monto a favor arriba de 150,000 pesos, soliciten la devolución por ejercicios porque hay muchos contribuyentes que se esperan al mes de abril. Dicen, bueno, como en abril están cayendo las devoluciones, lo que hacemos es irnos a presentar en ese mes todas las de los ejercicios anteriores. No, no es así. Bajo años anteriores se tendrá que presentar bajo el formato electrónico de devoluciones y bueno, pues en general, ya sea que si bajo la declaración normal no es solicitado, no es presentado el saldo a favor, bajo una complementaria y mismo caso, tendremos que caer bajo una declaración manual y ya no en automático. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Mande. Aquí tenemos bueno, tenemos una mano levantada, pero creo que solo se votó. Bueno, vamos a hablar sobre la expedición de comprobantes a público en general bajo la regla 2.7121. ¿Y qué nos va a hablar sobre esta expedición de comprobantes fiscales? A partir del cambio para la facturación en su modalidad 4.0, los contribuyentes podrán expedir diario, semanal o mensual. Incluso uno de los campos más significativos para esta modalidad en la facturación bajo la 3.3 es que la 3.3 sí nos deja utilizar un RFC genérico, sí nos deja bajo la descripción un CFDI mensual, incluso cuando no es por RIF, es decir, régimen de incorporación fiscal, sino es por actividad empresarial o servicios profesionales o en su defecto arrendamiento, pero ¿cuál es la mecánica o cuál es la traba para el 4.0? El 4.0 ya nos indica, ok, vas a hacer un CFDI global porque estés recibiendo efectivo o porque estés recibiendo una transferencia y pues no te están solicitando la factura, pero hay que respaldar bajo cada depósito un CFDI. Indícame si va a ser un diario, semanal o mensual. No es que la regla, la resolución miscelánea de la facilidad. Incluso lo que te dice es, bajo el CFDI 4.0, yo ya te estoy condicionando para que me indiques en qué momento. Ojo, para RIF podremos establecerlo de manera genérica. La verdad es que para el cambio de reciclo bueno, de RIF a reciclo, la evaluación tiene que ser muy minuciosa, no es tomar una decisión al aire. ¿Por qué? Porque bajo RIF todavía seguimos presentando declaraciones bimestrales y se puede hacer un CFDI global aún para 2023 cuando ya esté derogado bajo ley de impuesto sobre la renta, en resolución todavía lo reconoce al RIF. Y entonces, bajo el aplicativo de mis cuentas, ahí sí podremos hacer un CFDI global. Si el contribuyente durante el bimestre recibió 200,000 pesos, son los 200,000 pesos que incluso no tengan que estar desglosado el IVA. De manera muy general, se timbra con contraseña, no se genera con e-firma, pero a partir de reciclo, actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamiento, intereses, ya nos obliga a especificar en qué momento se está percibiendo este CFDI y bajo cuál corresponde, tal manera que se atiende al 29A bajo las obligaciones de emitir un comprobante.
Ahora, la expedición de comprobantes público en general. Mismo caso, justamente los comprobantes a venta al público podrán expedirse internamente, es decir, antes del timbrado, de la emisión del timbrado como tal, se puede llevar un control, ya sea impresos o digitales. Aquí les puse un ejemplo de la secuencia de las notas de venta que pueden ser llevadas o de manera digital, como lo pueden ver los puntos de venta, ¿no? Cuando se genera el número de ticket y incluso viene abajo una leyenda en la que te indican. Si no es considerada la factura bajo el sistema durante el periodo, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, debes de solicitar tu factura y si no, será una venta público en general durante el mes. Puede ser tantito una pausa y tenemos aquí una pregunta. Dice, mi duda es, si tengo dada de alta dos obligaciones, es decir, dos regímenes fiscales, REPSE y sueldo, presento dos declaraciones por cada obligación o una global, o el sistema solo me irá guiando. No, de hecho, una de la prevención para reciclo. Anteriormente, a 2022, nos mencionaban que iban a ser dos portales. Emitir una declaración complementaria, perdón, una declaración normal por reciclo en la que acumules tus ingresos y no rebases de los 3.5 y luego presentar una de sueldos y salarios para que pudieras disminuir tus deducciones personales. Hoy en día se está previendo que, como es el primer ejercicio y piloto, que se presente en una sola, pero las deducciones personales sí te las tomen en tu régimen de sueldos y salarios. Y bueno, entonces de esta manera, llevando el control de eh, de la secuencia de las ventas diarias, pues podremos tener todo el respaldo para efectuar nuestros FDI en su versión 4.0 bajo un esquema de facturación de venta al público en general. Plazo para la expedición de público en general. Anteriormente, los comprobantes, y eso solo nos hace una mención al público en general. Sin embargo, más de la mitad de los contribuyentes lo tomaron como beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros ingresamos directamente en el portal del SAT bajo su portal para facturación gratuito, podemos facturar con 72 horas posteriores. Todavía está vigente, no es cierto que ya lo quitaron a las 24 horas, todavía está en remodelación esa parte y se tomaban esa facilidad. Si yo no emití un comprobante el día 30, el día 31, bueno, todavía tenía el día 1, 2 y 3 para emitirlo con fecha, como si lo hubiera hecho el 30 y el 31. De ahí que ciertos cierres financieros tomaban esa ventaja y se iban hasta ese momento. Hoy en día no. Hoy en día ya nos está limitando a las 24 horas y solo para el uso estricto de público en general. Todos aquellos contribuyentes bajo los cuales facturen con un RFC genérico podrán hacer uso de estas 24 horas, ya no de las 72. Ahora, cumplimiento de los requisitos bajo la expedición de los FDIs. Recordemos que anteriormente a 2022, para la parte de, eh, para la parte de la facturación en general, no solo de público, no solo de venta al público, sino para RFCs específicos, no nos hablaba del lugar de expedición ni del nombre en su totalidad. Ahora con la facturación 4.0 es un cambio adicional y tendremos que mencionar el lugar de expedición que corresponda a nuestra constancia de situación fiscal, el uso del CFDI, recordemos que se adicionaron dos más y se elimina el por definir. Y en el caso de que el receptor no nos indique en el tema de venta al público, obviamente, porque no estamos considerando la totalidad, ya nos obliga a indicar el régimen bajo el cual tributa. Entonces, en este caso, tendremos que para el receptor dar el mismo régimen fiscal del emisor, pero solo va a aplicar
para facturas de público en general. Ahora, también debemos de considerar, pues, lo que ya sabemos respecto a los complementos de pago. Para los complementos de pago será importante indicar la fecha y la forma en la que nos están pagando, si esta factura hay un desglose o no, o un traslado de los impuestos, las formas de pago, para que, bueno, todos estos requisitos vayan conforme al 29A, el CFDI no tenga errores, no haya una cancelación posterior y también pues cumpla con las deducciones para nuestro cliente. Complemento por gastos de terceros. Está bajo el 20º transitorio y a partir de 2021 se reconoce la figura, si bien desde su constitución, tanto agencias aduanales como intermediarios de logística hacen uso de los gastos por cuentas de tercero, incluso la misma ley lo reconoce bajo el artículo 18 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Bajo resolución miscelánea siempre nos han hablado de estos pagos por terceros. Lo que no se ha hecho mención y lo que no se ha visualizado es que en Portal no hay un aplicativo. Sí nos habla de un complemento, incluso está en la versión gratuita, pero cuando se habilita, no existe. No hay una opción y no hay pues digamos que un acceso para generar estos complementos. Entonces, aun cuando la regla en la 2.7.12 para 2022 y que el cambio del numeral para 2023 sí lo reconoce y hace estrictamente en qué casos aplica las cuentas por terceros, incluso la mecánica contable, el SAT aún no tiene listo en su portal el complemento gastos por terceros. Bajo otros PAC sí se encuentra, pero el SAT para la descarga no los reconoce. Sigue estando en desarrollo. Ahora, vamos a ver también el reciclo, personas físicas, uso de fiel y sello digital. Como muchos contribuyentes bajo el régimen de incorporación fiscal anteriores de 2022 no contaban con la e-firma, porque bueno, recordemos que para REF no era una obligación, justamente porque hablábamos de contribuyentes pequeños o contribuyentes con ingresos no significativos. Había un periodo de transición en el que no se acudiera por la fiel debido a la escasez de citas y los sellos pues no eran necesarios porque con la misma contraseña podías emitir la factura global. Se dio ese periodo de transición y entonces nos dice, bueno, ya te di un año, ¿no? Te di un año de prueba y error bajo el reciclo. Ahora, a partir de 2023, cuando tú ya pasas a hacer reciclo formalmente y en su segundo año, pues tú ya tienes hasta el 31 de marzo, es decir, 3 meses, bueno, ya ni 3 meses, estamos en día 24, para que tú puedas gestionar tu e-firma. Y de esta manera, pues una vez que obtengas tu e-firma, actualizas tu contraseña y actualizas tus sellos digitales. Para que a partir del 1 de abril del 2023 ya no exista un pretexto para el uso del e-firma bajo un reciclo y tu generación de sello digital. Entonces, volvemos al punto, es importante que el RIF que va a pasar a reciclo una vez que haya evaluado en números pues, la conveniencia o no, pues tenga evaluados también todos estos tiempos y procedimientos administrativos que posteriores puedan ser susceptibles de multa en caso de no tener la fiel y el sello digital. El reciclo para persona física en buzón tributario. Para la habilitación de medios de contacto, además de indicar el correo electrónico y el número, también nos hace generar confirma. Entonces, bueno, pues habían varios reciclos que no tenían habilitado el buzón tributario porque venían de ser régimen de incorporación fiscal. Una vez que ya se tenga activa la e-firma, más tardar el 31, también ya será obligación de generar, pues bueno, eh, tu medio de contacto y será bajo la ficha la 105 y para el certificado la 106 en sus distintas renovaciones. El CFDI de nómina 2022-2023 se mantiene una facilidad como desde 2022 y desde 2023 cuando el timbre no se haya realizado, es decir, el recibo de nómina del colaborador no se haya generado o se generó incorrectamente.
tenemos hasta el 28 de febrero para que la parte del área de nóminas o el contador, que también se encargue de los impuestos, haga una revisión en su totalidad en cuanto a las retenciones, en cuanto al ajuste de ISR, en cuanto a los errores por la omisión de un nombre, el RFC incorrecto, el régimen incorrecto de la emisión, pueda subsanar todas esas correcciones y no se pierda la deducción para el patrón. Recordemos que el patrón ya pagó un ISR de retención o no, o también ya pagó cuotas obrero-patronales. Entonces, todos estos ajustes para que los FDI de nómina cumplan con la totalidad de los requisitos está hasta el 28 de febrero de 2023. Facilidades para personas físicas en sus distintos regímenes, no solo del reciclo. Se mantiene una facilidad de no envío ni de DIOT ni de contabilidad electrónica siempre y cuando no se rebasen de los 4 millones de pesos. Recordemos que la contabilidad electrónica es a partir de 2018 y esta facilidad se ha mantenido a partir de ese ejercicio. Cuando esta facilidad ya, independientemente a que solo se actualicen las reglas, pero ya no se contemple en resolución miscelánea, será obligatorio. Hasta antes de 2023, cuando las personas físicas tenían la facilidad de no enviar la DIOT, sí las marcaba bajo opinión de cumplimiento. Hoy en día ya no. Por fin se actualizó, después de 4 años se actualizó el portal y a partir de 2023, cuando no se presenta una DIOT de personas físicas, ya no las hace mención en la opinión de cumplimiento, es decir, pues ya está indicado bajo la regla 2.8117. Reciclo para personas morales y tanto para personas físicas. El aviso de actualización de actividades económicas tendrá que ser generado hasta más tardar el 31 de enero del 2023. Porque hay contribuyentes en los que a mitad del ejercicio dicen, ay, me convenía más reciclo, me cambio. No podemos hacer eso. El cambio de un régimen fiscal cada año se contempla a más tardar el 31 de enero. Y si nosotros emitimos CFDIs, que esto es importante, si nosotros emitimos CFDIs bajo en el supuesto de persona física con actividad empresarial y ya revisé y me conviene más reciclo para el mes de febrero, ya bajo mi constancia soy reciclo, tendremos que cancelar todos esos CFDIs y emitirlos bajo reciclo con la sustitución previa de CFDIs. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros después observamos que, oye, tu retención fue del 10% bajo servicios profesionales y de las 2/3 partes del IVA. Ah, pero es un reciclo, no aplicaba tu retención es del 1.25. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, tanto el contribuyente que realiza la actualización del régimen fiscal como del contribuyente que va a recibir los CFDIs por este reciclo. Tenemos una duda, dice, el límite de los 4 millones solo son por ingresos por actividad, no en su totalidad. Es decir, si eres actividad empresarial y si eres sueldos y salario, tienes solamente hasta los 4 millones, es en su totalidad. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna duda o algún comentario. Sí. Listo, creo que no. Vamos a continuar. Validación de ingresos para permanencia en el reciclo. Bueno, recordemos que los 3.5 ahorita hacían una pregunta muy similar. Decían, oye, ¿cómo voy a presentar mi declaración si soy reciclo y aparte soy sueldos y salarios? Digamos que hay un periodo de convivencia o no te limita. Si nosotros como persona física somos reciclo, podemos tener 3.5 millones más los ingresos que tengamos por actividad empresarial, más servicios profesionales, más ingresos por arrendamiento, ¿vale? Estos van a tener la combinación y no podremos pasar de estos 3.5 porque pues si no tendremos que pagar un impuesto mayor y ya no somos susceptibles del periodo de convivencia con 2 regímenes.
Ingresos que no se computan en el límite. Nosotros somos Recico y tenemos 2.5. Sin embargo, pues tenemos la enajenación de nuestra casa habitación por 1.5 millones. Bueno, no se van a computar, no se van a sumar. Aquí pagaremos un impuesto mediante la retención bajo la enajenación de casa habitación y el otro impuesto que es acumulativo de los 3.5 millones de Recico. ¿Cuáles otros ingresos no se computan dentro de este límite? Los donativos, los haberes del retiro, donaciones, adquisición de prescripción, premios, indemnizaciones. ¿Por qué no se contemplan en su totalidad? Pues porque son esporádicos, no se prevén que los contribuyentes tengan en su totalidad estos ingresos cada mes o cada ejercicio, y bueno, pues solo serán las partes cuando sean esporádicos el acumulo. Sin embargo, es importante, aún no se conoce el portal bajo la facturación de Recico, pero es importante que una vez que se conozca los primeros días, se dé un vistazo a esta plataforma. Sí está contemplada como sueldos y salarios en el que en algún rubro esté visualizado para efectuar datos informativos. Recordemos que independientemente de que sean ingresos que no pagaron o previamente ya pagaron un impuesto vía retención, se contemplen en su totalidad en declaración anual. Para efectos administrativos y financieros, recordemos que la declaración anual tiene el mismo peso que un comprobante de ingresos. Entonces, bueno, lo ideal es que presentemos y no tengamos ningún tema por alguna omisión de ingresos. Contribuyentes relevados de presentar aviso de compensación. El aviso de compensación, si bien la compensación universal se deroga a partir de 2019, había un procedimiento bajo el aviso de compensación en el cual, aun cuando era un impuesto propio, es decir, un ISR a favor en ejercicio 18, 19 y lo ocupara para 20, 21, incluso 22, pues había una obligación extra de presentar los avisos, pero estaba escondido bajo las reglas 2.3.12. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros presentamos una declaración en la que se compense, se dan los mismos datos que el aviso de compensación y se entendía o no se cuestionaba y no se solicitaban o no se presentaban los avisos de compensación malamente. Y ahora, puesto que no fueron uno ni dos contribuyentes los que los dejaron de presentar por considerarse que eran impuestos propios, pues lo que nos da la regla ahora sí es la opción y la facilidad. Evítate presentar los avisos de compensación siempre que obviamente en el portal bajo servicios de declaraciones y pagos, pues hayas manifestado todos los datos de las declaraciones. Y una vez manifestados, pues se da la obligación por satisfecha. Entonces, pues sí, ganaron los que no estaban presentando avisos de compensación y se queda solo bajo el mismo portal o bajo el anexo de las declaraciones en donde es efectuado. Plazo para la cancelación del CFDI. Se podrá efectuar a más tardar en el mes en el que se deba presentar la declaración correspondiente del ejercicio fiscal. Si por algún motivo no se hizo una conciliación de CFDI, si la conciliación de CFDI no votó en tiempo y forma antes del 31 y no se consideró o hubieron discrepancias que no pudieron ser subsanados porque al final el tiempo corre, nos da una facilidad misma el 29A y nos menciona, recordamos que el año pasado la prórroga fue en pasitos, ¿no? Primero lo daban el 31 de diciembre, luego lo dieron hasta el 31 de marzo o el 30 de abril, dependiendo de los supuestos donde se presentara la declaración. Posterior a eso, nos dan una facilidad en septiembre para cancelar incluso anteriores de 2022 y de 2021. Y se extiende hasta diciembre. Hasta el diciembre del ejercicio anterior todavía podíamos cancelar CFDIs tanto de 21 como de 22. Para 2023, la primera semana que no se dio este plazo, el propio sistema ya estaba mandando multas por la cancelación de CFDIs de periodos anteriores. Cuando nosotros ingresamos una aclaración, nuevamente se da esta prórroga y se dice hasta que tú presentes tu declaración anual, todavía tienes ese trance para
cuestionar o verificar que todas tus cancelaciones solicitadas efectivamente exista un acuse de cancelación y no sean acumulables en el tema del régimen general, en el tema de reciclo, en el tema de flujo de efectivo, que los hayas emitido incorrectamente, es decir, los hayas emitido en PUE y no los pagaron y tengas que emitir en PPD con su debido complemento, o simplemente servicios que no prestaste. Por anticiparte a facturación, los facturaste, ¿no? Entonces, es este plazo el que se regala y hasta ahorita solo se prevé que sean hasta los momentos de la presentación de la declaración. No hasta septiembre, no hasta diciembre, simplemente ahorita hasta marzo y hasta abril. Ampliación del periodo de convivencia en su facturación del 3.3. Si bien el ejercicio pasado recomendábamos que, bueno, la versión que quisieras usar fueras consistente y solo utilizaras una. La que recibías, pues es muy subjetiva, no la puedes controlar porque habrá clientes que desde el 1 de enero del 2022 dijeron ya no vamos a ocupar 3.3 y vamos a ocupar 3.4, ya en lo que le entendemos, pero es 4.0. Entonces, habrá clientes que no, que dijeron, bueno, como me dieron la facilidad de igual, primero a marzo, luego a julio y luego hasta diciembre, voy a seguir usando el 3.3 porque no he exportado mi catálogo, no he hecho las adecuaciones, etcétera, etcétera, sigo utilizando 3.3. Este periodo de convivencia se da hasta el 31 de marzo del 2023. Sin embargo, pues ya se recomienda que no se acostumbren los contribuyentes y en el caso de que todavía existan contribuyentes que no han facturado ventas al público por 2022, incluso hacia atrás, sí las facturen en su versión 3.3 en PPD para que la autoridad no las considere cobradas en el ejercicio 2023 y tengan el respaldo de todos esos depósitos o transferencias que no obtuvieron un CFDI. Pero a partir de ingresos 2023 ya sean facturados en su versión 4.0. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, algún comentario. Ok, creo que no. Ampliación del periodo de convivencia de carta aporte. Mismo caso que la facturación 3.3, durante el 2022 vimos, a partir incluso del 2021, vimos distintas prórrogas para el uso del complemento carta aporte. No se deroga, incluso una de las más tentativas o cuestionamientos para el ejercicio 2022 en cuanto a la carta aporte era que en el paquete económico se derogara. No fue así. Sí hay distintos amparos, supuestos, estudios, consultas en las que pues se pretende el no uso de la carta aporte por la carga administrativa. Sin embargo, pues aún no tenemos éxito en esta parte. La carta aporte seguirá. Incluso, bueno, recordemos que la carta aporte anterior de 2021 ya tenía un peso electrónico y ya se implementaba. El peso que se le da para la carta aporte se desvió completamente del objetivo. El objetivo de la carta aporte era evitar el contrabando y hoy en día parece más una restricción administrativa para operaciones comerciales que realmente evitar el contrabando. Entonces, bueno, este periodo de convivencia se va hasta el 31 de julio, pero mismo caso que las prórrogas de 2022. La prórroga es para el llenado incorrecto u omisiones, más no para la no emisión en sus distintas modalidades, ya sea de traslado o de ingreso. Sin embargo, la regla anterior, la 2.7.1, donde nos hacía hasta la 2.7712, donde nos hacían mención de todas estas distintas, marítimo, aéreo, nacional, extranjero, de traslado, de ingreso, todas sus variaciones, donde nos hacían mención, sí hay un cambio importante que es, independientemente a que yo le emita con errores, después del posterior al 1 de agosto, esta regla sí es de mayor importancia, la 7711, en la que nos dice, el cumplimiento se limitará a los datos que proporcione cada una de las partes involucradas.
ya no será cuestionable en los errores en su totalidad, obvio, también serán temas específicos, pero justamente veíamos que los campos de la carta aporte no son ni 5, ni 10, ni 8, son alrededor o aproximados 50 caracteres los que se tienen que, perdón, campos en los que se tiene que implementar la carta aporte para que cumpla con todos los requisitos. Pero si no tenemos el origen, el destino, la fracción arancelaria, el peso, las características, el ID fiscal, todos estos tipos, bueno, pues nos tendremos que ver limitados para el llenado. No estoy incumpliendo, pero si yo ya no tengo la información para la emisión en su totalidad, pues a partir también del 1 de julio tengo este respaldo. No es como se utilice de excusa, ni sea un beneficio en su totalidad, pero pues consideremos que sí es algo que ya se está mencionando bajo resolución miscelánea y puede ser pues un buen fundamento. Bueno, el proyectado de la tarifa para ISR por sueldos y salarios. Este proyectado, ¿qué nos implica? Pues el artículo 152 de la ley del ISR nos habla sobre la variación o la evaluación de la inflación durante los años. Y entonces nos dice, cuando excede este 10%, pues se tendrá que ajustar las tarifas y las tasas. Aquí podemos ver la mecánica de cómo se considera la inflación. Nosotros vamos a tomar el INPC inmediato, en este caso yo tenía todavía noviembre 22 versus los ejercicios donde se haya hecho la última actualización y podemos observar que ya llevamos un 15% de inflación, es decir, está excedido el 10%. Entonces, bajo la regla máxima de constitución en la que les decía, entre más ganes, más impuesto pagas. Sin embargo, bajo un supuesto de inflación, pues hay una pérdida de valor adquisitivo de nuestra moneda, por lo cual pareciese que estamos generando un mayor ingreso, pero no, nuestro ingreso tan solo o el salario mínimo es equivalente para que podamos obtener lo mismo por lo que anteriormente ganábamos menos. Y aquí tenemos dos ejemplos. Digamos que son distintos supuestos de los sueldos. En el primer ejemplo a la izquierda pueden observar que estoy haciendo la comparativa de 9,800. Hacemos toda la mecánica de lo que es el cálculo bajo una retención, las distintas tasas y tarifas. Vamos a obtener que, por ejemplo, tan solo de 2016, el primer trabajador hacia su izquierda pagaba un impuesto bajo un 16% y en este ejercicio va a pagar bajo un 11%. No son susceptibles de subsidio y esto también es mencionable. La tabla del subsidio no se está actualizando y tendría que ir en proporción al salario mínimo. Salario mínimo, hablábamos que son 300 pesos aproximados diarios y el subsidio al empleo no se está actualizando la tabla sigue estando con un límite hasta 8,000 pesos, de tal manera que aun cuando ganes el mínimo, no eres sujeto a un subsidio. De embargo, como pueden ver, para 2022 había un impuesto a cargo de 800 pesos y para 2023, pues un ahorro imaginario, pero un ahorro de 50 pesos en cuanto al ISR. Pero si hubiera un subsidio, sí habría una disminución significativa y esas no se están actualizando, esas tablas. Ahora, en un ejemplo de un ingreso mayor de 14,000 pesos bajo el supuesto de 2022 se pagaba en una tasa del 21%, hoy en día se paga bajo una tasa del 18% de acuerdo a los distintos márgenes en las tarifas y como pueden ver aquí sí hay un ahorro mayor, casi de 200 pesos en cuanto al ISR. Pues este impuesto a favor lo podremos ver hasta la declaración que se efectuará para 2024. Conciliación de quejas por facturación. Para este supuesto, durante 2023 fuimos bombardeados todos los meses bajo buzón tributario con 2 a 3 cartas de invitación de todo. Que si por IVA trasladado, que si por retenciones, que por subsidio al empleo, que por retenciones. Realmente fue una mayor recaudación, nuevamente, si no por la generación de nuevos impuestos, sí por la recaudación bajo las correcciones fiscales. Pero, ¿qué es lo que cambia o qué es lo que se
considera de conciliación por facturación. Una vez que nosotros presentamos nuestras aclaraciones, pero nosotros no evitamos perder la deducción y a lo mejor ya no tengamos relación con ese cliente, con ese proveedor para solicitar la cancelación y refacturación, ahora la autoridad podrá tener, digamos que un rango mayor para que actúe tanto de como conciliadora como orientadora. Oye, ya no conozco a este cliente, en algún momento sí tuve una relación con él, incluso tengo relación con más de 100 proveedores en el mes y ni recuerdo quién sea, pero tengo una variación en mis retenciones que me estás haciendo mención ya en 2 cartas de invitación. Ya no tengo el contacto, correo electrónico, teléfono, algún medio de contacto. Bueno, pues la autoridad ahora podrá tener su facultad de conciliadora y orientadora, es decir, podrá acudir directamente con el emisor o recepción para que pueda aceptar o no la cancelación y pues ni uno ni otro tengan diferencias en cartas de invitación. Tendremos que ver cuál es el efecto, es decir, la apertura, habrán, en el mejor de los casos o en el peor, habrán contribuyentes menores en los que no se aperturen dictámenes fiscales y no sean significativos. Sin embargo, para efectos de los que ya se encuentran dictaminados, se tendrá que evaluar la pues sí, se tendrá que evaluar el efecto y la afectación o la facilidad que se esté dando, ¿no? Entonces, los FDI, la mayor recomendación que podemos hacer y por los cuales tendremos que evaluar es si un CFDI no está cobrado o no está pagado dentro del mes correspondiente y está emitido bajo un cobro en una sola exhibición, se cancela, solicitar la cancelación y la refacturación y la emisión del complemento de pago en su momento. Esa es la mayor recomendación y la máxima para evitar todas estas diferencias. Porque más allá de que nosotros aclaremos y comprobemos que las retenciones no están siendo enteradas porque no están siendo pagadas y se tenga la evidencia, pues para la autoridad sí. Y esas cartas de invitación no van a parar hasta que se cancele ni se refacture en el caso de estar correcto. Ahora, si la persona contabilizadora, cuentas por cobrar o cuentas por pagar, no lo contabilizó en su momento y afectó a otro cliente que probablemente él sí emitió en PPD, pero se generó el pago, pues son todas esas correcciones que no solo son en la parte fiscal, sino también en la parte administrativa, en la parte contable. Mismo caso, si hay operaciones que no se recibieron, que no se evaluó que estuvieran duplicadas, se tendrá que solicitar la cancelación. Las notas de crédito tampoco sustituyen una cancelación si el servicio no se prestó, si el servicio está incorrectamente, lo mejor es la cancelación y volvemos al punto, si aún tenemos un periodo de trance y de verificación antes de la generación de declaración anual, lo ideal es que se haga todo este proceso. Bueno, entonces, por mi parte sería todo. He terminado con la presentación. Como pueden ver, si bien para reformas fiscales no existe una generación de un impuesto nuevo, un régimen fiscal nuevo o reglas que cambien para reciclo y para régimen general, sí hay un trasfondo en la resolución miscelánea en cuanto a los plazos y la forma de recaudación, que es importante que tengamos el cuidado y el procuro. Em, También la implementación de controles internos, la mejora en nuestros procesos para que, bueno, evitar todas estas sanciones bajo autocorrecciones o bajo multas. Como pueden también observar, el paquete económico pues se contempló en su mayoría en un enfoque social, sin embargo, pues ese enfoque social tampoco está del todo brindado o en toda la facilidad para los contribuyentes. No hay tampoco estímulos nuevos que puedan subsanar los pagos de impuestos, que puedan ser compensados o acreditados, pero sí hay ciertas lagunas de las que podemos tomar ventaja. Hasta aquí es todo por mi parte. Mis compañeros de GIA, si me regalan 2 minutos para pasar lista y y los participantes externos, si gustan dejar dudas, comentarios o alguna consulta que consideren de mayor tiempo, lo pueden dejar en el chat, yo tomo sus datos y nos comunicamos con ustedes.
Bueno, ya pasé la lista, les agradezco mucho su participación y espero que tengan bonito día.